Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Mañana 26 de junio, la liturgia de la Iglesia nos invita a poner nuestros ojos en la fiesta de San José María, escriba de Balaguer. Es su fiesta litúrgica. Y podemos tú y yo, contemplar su vida, agradecer, Señor, por tanta correspondencia a esas gracias que tú le has dado durante toda su vida. También, Señor, te pedimos luces en este ratico de oración para fijarnos en su mensaje, fijarnos en la fuerza de su predicación, en la novedad, por decirlo de algún modo, de ese mensaje que recibió durante su vida y que vivió durante toda su vida. Y claro, evidentemente podemos apuntar como fecha importante, viendo su vida, queriéndonos meter en su mensaje, en aquel 1928, octubre. Probablemente has escuchado ese momento, de pronto en algún otro medio de formación, ese momento en la vida de San José María. Tenía 26 años. Había decidido hacerse sacerdote con la intención de estar más disponible a la voluntad de Dios para cumplir eso que aún no sabía qué era. Esos, como él los llamaba, barruntos del amor. Esos deseos de entrega, deseos de correspondencia a la voluntad de Dios que no sabía cómo materializar. Entonces el joven sacerdote vivía en Madrid, trabajaba en ese momento como capellán del patronato de enfermos. Por las mañanas iba a cuidar de gente mayor que estaba hospitalizada y por las tardes estudiaba su derecho, un doctorado en ciencias jurídicas. Tenía 26 años. Vivía con su familia en aquel momento y en ese mes de septiembre le comentaba a su madre esos deseos de hacer un retiro espiritual. Esos retiros exactamente como los que tú haces en este mes, lo has hecho en estos meses pasados. Un retiro un poquito más largo, de unos más días, de una semana. Pero la idea es la misma, es hablar con Jesús con tranquilidad en el silencio de tu corazón. Pues él quería un tiempo así, para entender, para preguntarse qué pasos debía dar, para comprender todo lo que el Señor había puesto en su alma durante ese año. Por eso él, durante sus raticos de oración, escribía unas octavillas con ideas, con palabras de la Sagrada Escritura que le habían tocado el corazón. Y entonces tenía ese deseo de corresponder, de entender, de darle unidad a todo eso que Dios le iba mostrando. Entonces decidió hacer ese retiro espiritual donde los padres paules, y ese retiro comenzaba el domingo 30 de septiembre e iría hasta el 6 de octubre. Entonces, el domingo por la tarde, San José María, provisto de sus cosas personales, de un buen puñado de papeles, como te decía, y notas sueltas, pues va, y se va a estar esos días en tranquilidad.
había una exclamación que era muy constante en esos apuntes, y era ese, en latín, él escribía, Domine ut videam, Domine ut sit, Señor, Señor que vea, Señor que sea aquello que tú quieres. Oye, qué buena intención podemos tú y yo para la fiesta de mañana irle pidiendo desde ya al Señor, Señor, que yo vea. Señor, quiero ver lo que tú me quieras mostrar para mi vida. Eso profundo, eso que le da sentido a toda mi vida y que me da tranquilidad y que me da fuerza. Señor, que sea. Ayúdanos, Señor, a meternos en ese misterio también de tu gracia. El historiador Andrés Vázquez de Prada recuenta que el martes por la mañana, 2 de octubre, fiesta de los santos ángeles custodios, después de celebrar la misa, se encontraba San José María en su habitación, leyendo las notas que había traído. Estaba haciendo oración, estaba intentando comprender el interior de su habitación. Y dice San José María, recibí la iluminación, una iluminación, mientras leía aquellos papeles. Conmovido me arrodillé en esa habitación. Estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática. Di gracias al Señor. Y recuerdo con gran emoción que en ese momento se escucharon repicar las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Ya te acordarás que una de estas campanas de Nuestra Señora de los Ángeles se encuentra junto al altar de la explanada en el santuario de Torre Ciudad, que todavía cuando vayas allá a Torre Ciudad, seguramente en estos días has estado asistiendo a las misas del santuario de Torre Ciudad, pues ahí en la explanada se encuentra y hay un ángel cerquita de esa campana. Pues esa campana la escuchó San José María en ese momento, cuando recibió esa luz. San José María es muy fino y muy modesto también. Y entonces no nos cuenta con gran detalle todo lo que pasó en aquella habitación, en aquel momento. Quisiéramos saber, tantos detalles de esa. Tenemos algunas, lo importante lo tenemos. El historiador Vázquez de Prada dice, fueron unos instantes de indescriptible grandeza. Ante su vista, dentro del alma, aquel sacerdote en la oración vio desplegado el panorama histórico de la redención humana, iluminado por el amor de Dios. El Señor le mostró hasta el final de los tiempos el papel que tendría el trabajo, la vida ordinaria de todo fiel cristiano. En ese momento, de manera indecible, captó el meollo divino de la excelsa vocación del cristiano que en medio de sus tareas terrenales, dice el historiador, era llamado a la santificación de su persona y de su trabajo. Señor, te damos gracias en este ratico de meditación, vísperas de esta gran fiesta, porque has querido, Señor, recordarnos, como el mismo San José María lo decía tantas veces, aquello que es tan antiguo y tan nuevo como el Evangelio, que quieres que seamos santos en nuestro trabajo ordinario, en nuestra familia, en las cosas, en nuestros anhelos humanos, en nuestra vida corriente. Señor, que quieres estar en nuestro corazón. Fíjate, el gran panorama de la redención humana iluminada por el amor de Dios. Que encontremos el amor en lo corriente. Es un panorama nuevo. Eso que tú haces en estos días de cuarentena, en tu profesión, en lo que tengas de encargos, en tu trabajo propiamente, en tu familia. Pues ahí está Dios. Ese es
el lugar de encuentro con el Señor. Es muy impresionante y muy actual este mensaje. Fíjate que en estos momentos no podemos ir a las iglesias, quisiéramos estar más cerca del sagrario. Ojalá te ayude la proyección de esta meditación para que te metas en este sagrario. Pero en tu casa está Dios, en tu trabajo, en lo que haces. Fíjate cómo muchos años después, ya en 1967, un 8 de octubre, San José María celebraría una misa en la explanada de la Universidad de Navarra, frente a la biblioteca, y en esa misa proclamaría esa homilía famosa de amar al mundo apasionadamente. Y ya con los años, después de haber pasado y de haber vivido esta luz que Dios le había dado, San José María invitaba a todos los presentes de aquella misa, que estaba llena absolutamente la explanada, pero es una homilía que se proyecta en los años y que llega hasta el día de hoy, donde a ti y a mí San José María, con gran cariño paternal, nos dice: os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios, el amor. En tu casa puedes encontrar a Dios. Y nos dice San José María: por eso os he repetido con un repetido martilleo que la vocación cristiana consiste en hacer decasílabos de la propia prosa de cada día. Y después nos ha puesto esa imagen para que nunca olvidemos, porque es una imagen muy bonita que todos hemos experimentado, más cuando estamos cerca del mar, en la playa, cuando estamos en esos momentos de contemplación de la creación. Dice: hijos míos, en la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra. Parece unirse ese atardecer con un mar, por ejemplo. Pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Este mensaje que le hemos pedido al Señor, que nos ayude a profundizar, más que a profundizar, a hacer nuestro, es el que le pedimos: lograr la santidad en medio del mundo, precisamente en el lugar que ocupamos. Queremos encontrarnos con el Señor. Y es que si tú y yo miramos rápidamente la vida del Señor, de nuestro Señor, es que la mayoría de años que vivió en esta tierra estuvo en un taller. Estuvo en esa casa en Nazaret con María y José. Pero su trabajo era el de un carpintero, el de hacer mesas, hacer arados, el de hacer ventanas, el de cuidar con perfección que quedaren bien eso que en la empresa familiar le hacían a los demás habitantes de Nazaret, aprender a pulir la madera. Las manos de Jesús eran manos de artesano. Y así pasó muchos días de su vida en esta tierra. Fíjate, ya te acordarás que el evangelista San Marcos nos narra un momento en la vida de nuestro Señor cuando Él va de regreso a su tierra a predicar en la sinagoga y muchos de los asistentes comienzan a dudar de Él. Pero dicen: ¿cómo? ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría la que se le ha dado y esos milagros que se hacen de sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón? ¿No es este el artesano? Señor, queremos encontrarte en nuestro trabajo, en lo que tenemos.
Y todos nos preguntaremos en este momento, ¿cómo puedo saberme escogido por Dios para lograr la santidad personal en el lugar donde estoy? ¿Cómo hago? El Señor nos ha dado muchos dones. Muchos dones. Esa familia que Él tuvo, María y José, ellos le enseñaron al niño, decía la Sagrada Escritura, crecía en sabiduría, en edad y en sabiduría. Todo lo que tú y yo hemos aprendido, lo hemos aprendido de nuestros padres. Hasta los gestos nos dicen, oye, te pareces hasta en el modo de reírte, o en el modo de, bueno, cosas muy pequeñas, como en el modo de caminar. Hemos recibido muchos dones a través de nuestros padres. Hemos recibido también una vocación profesional. El Señor se ha hecho el encontradizo para que estudies una profesión, para que tengas una carrera, para que tengas unos encargos, para que cuides de algo en este momento. Qué bueno que lo veas como algo que está dentro del proyecto de Dios. Una vocación profesional, una historia de vida llena de amigos, llena de experiencias que te han dejado evidentemente mucha riqueza. Cosas buenas, nuestra propia personalidad, la capacidad, los dones que tenemos para atraer a la gente, para ser buenos amigos, esa pasión por el trabajo que cada uno de nosotros puede tener. Todo eso es un don de Dios. Por eso, Señor, el primer modo quizás que tenemos para corresponder a ese sabernos escogidos por Dios para lograr la santidad personal es ser muy apasionados con nuestro trabajo. Es ver que ahí detrás de aquello hay algo divino, hay algo grande que se esconde. Y por eso tenemos una visión muy alta, por eso tenemos ese deseo de dar mucho rendimiento, de aprovechar nuestros dones, de tener un proyecto profesional. Quizás también nos viene bien dejarle en este momento de ratico de oración al Señor ese proyecto profesional que es muy legítimo y es muy bueno que lo tengamos. Oye, quiero hacer esto y quiero hacer este estudio, quiero capacitarme en esto, quiero emprender esta empresa, quiero hacer esta sociedad, quiero formarme más, todo esto es muy bueno a los ojos de Dios. Quiero tener prestigio profesional, esto es muy bueno, por supuesto. Claro, el Señor tenía prestigio, no te acabo de decir, carpintero, la gente lo conocía por su trabajo. Queremos aprovechar el tiempo. Fíjate que el Señor en la predicación y en esa enseñanza que le daba a los apóstoles, muchas veces les hablaba con gran fuerza de lo importante que es aprovechar el tiempo. Y les hablaba del reino de los cielos, de cómo es importante dar rendimiento a los dones que Dios nos ha dado. Me acordaba en este momento de esa parábola que el Señor les contaba de aquellos 3 siervos que recibieron distintos dones de su amo. Uno, 5,000 monedas de plata, otro 2,000 y otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Y luego se marchó aquel dueño de la hacienda. ¿Te acuerdas de la parábola? Los 3 tenían una visión completamente distinta de los dones, del tiempo, del deseo de entregarse. Acuérdate del que solamente le dieron 1,000 monedas de plata. Él tuvo miedo de tener un proyecto profesional, de ser ambicioso en el buen sentido, en encontrar a Dios a través de eso, de ese tiempo que se le dio mientras volvía a su amo. Y entonces, cuando vuelve, el Señor le pide a cada uno cuenta del tiempo y de los dones que les ha dado. Entonces, el que le dio menos, que tenía menos capacidad, se justifica y le dice: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Y ya le dice cómo debió haber actuado aprovechando el tiempo, haber puesto el dinero en el banco, de haber aprovechado sus dones. Se echó a perder, no tenía un deseo profesional. Y entonces le quitó ese bien y se lo dio al que más tenía. Y le dijo al final: siervo inútil, échenlo las tinieblas de afuera, y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esta parábola, dicha por los labios del Señor, a ti y a mí, nos toca muy profundo, porque nos dicen que debemos ser muy delicados con el tiempo que el Señor nos da, con los dones que el Señor nos da. Por ejemplo, no sé si en este tiempo de cuarentena has tenido esa ilusión de crecer profesionalmente en lo que estás haciendo. No estoy cansado, podemos pensar, y es legítimo. No estoy cansado, no tengo demasiado, este encierro no me deja pensar. Me he hablado con muchos chicos en estos tiempos y es muy distinto. Hay algunos que están dedicados absolutamente a perder las horas del día, que da tristeza, a jugar, no sé dónde. Y hay otros que me da mucha alegría, que se han metido a cursos en el SENA de computadores para hacer páginas web. Otro me dijo que ya estaba en el nivel 2 de italiano. Y es muy agradable ver a alguien que tiene un deseo por conectar su vida profesional a su vida espiritual. Otra vez fui a visitar una familia en estos días de cuarentena y me llevé una alegría porque fui a un apartamento muy bonito. Llegué, abrí la puerta y había 6 niños esperándome en la entrada. Estaban sus 2 padres, todos me saludaron, estaban esperando al sacerdote. Eran 4 niñas y 2 gemelos, los últimos 2 eran gemelitos, estaban felices. Y entonces cuando entré a la casa me llamó la atención que yo me esperaba, donde habían 6 niños, que eso iba a estar como un circo. Y entonces vi que todo el mundo estaba contento, que todo el mundo estaba muy bien, las niñas querían que las atendiera, bueno. Y entonces un momento cuando hablaba con la mamá, le pregunté y le dije: oye, ¿cómo lo haces? Porque realmente esto es un milagro, le dije yo. Y ella me decía: padre, en este tiempo de cuarentena yo tengo 2 salvavidas. Uno es un lema que tenemos en casa, y es: en tiempo de cuarentena todo se perdona. Porque es contradictorio, que todo estaba muy organizado. Claro, porque hay lucha. A veces uno quisiera que todo estuviera bien, pero no. Tiene uno que disculpar para que al final salga bien. Volver a comenzar, Y el otro que me dijo era, el otro salvavidas que tenemos es: cada uno de la casa tiene un horario. Cada uno tiene un encargo. Y tenían efectivamente, ahí al lado de la sala, como un Excel donde estaban los nombres de los niños, los días de la semana, quién iba a sacar, incluso tenían mascota, entonces quién iba a sacar la mascota, quiénes iban a usar el computador, quiénes iban a hacer. Ella, muy simpática, me dijo, claro, tiene niños como de 15 hasta los más pequeñitos, me dijo: tenemos incluso un aplicativo que bajaron, que comienzan a ponerse las actividades de la casa durante el día, durante la semana, lavar platos, la ropa, y hay distintos puntos. Entonces, quien va haciendo distintas tareas de la casa se va ganando unos puntos. Entonces, hacen un concurso y cada semana hay un ganador de esa medalla de oro. Entonces, entre ellos se disputan, bueno, ¿quién ganó la medalla? ¿Quién ganó? Entonces, es muy chistoso que al final me decía: bueno, al principio yo jugaba y les ganaba a todos y duré un mes ganando yo sola. Entonces ya al final la mamá desistió y dijo: bueno, yo no voy a concursar, van a concursar solo los niños. Y entonces ellos, con ese ánimo de ganarse al final un helado, porque al final de la semana les daban un helado, quien ganara más puntos. Lo nuestro gran punto, nuestro gran helado, por decir así, no es solamente que la pasemos bien o que sí seremos buenos hijos, pero sobre todo que tenemos esa posibilidad de encontrar a Dios en aquello que hacemos. Ese deseo de aprovechar el tiempo, ese deseo de poner a Dios en primer lugar, para que sea un trabajo de Dios,
Debe estar Dios como el eje de todo lo que hacemos. Qué importante es que tú y yo, si tenemos algún plan de vida, si tenemos un ratico de oración, que hemos hablado en la dirección espiritual, que sea nuestro eje, porque es el Señor quien nos va a ayudar a comprender cómo aprovechar mejor el tiempo. Nos va a ayudar a entender dónde están nuestros miedos. Oye, ¿por qué no encaro esto? Y nos va a ayudar a no meter ese don, esos talentos en ese hoyo, que es el hoyo de la tristeza, el hoyo del conformismo, el hoyo de, no, estamos en cuarentena, pues no hay nada que hacer, no, pues yo no voy a rendimiento, pues porque estoy angustiado, estás con mucho trabajo. Fíjate que ojalá pongamos ese primer paso, perseverar en ese trato con el Señor. Señor, si te encontramos a lo largo del día, es más fácil que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Esos ratos de oración, esos ratos de conversación, como los que estamos teniendo en este momento con el Señor. Que los pongas, que los cuides, que los pongas en primer lugar. No, si me da tiempo. No, si no tienes horario, no te va a dar tiempo. Eso está clarísimo. Te pasa un poco, puede pasarnos lo del siervo. Vamos al contrario, vamos a ser como el siervo que fue generoso, aquel que le dieron más monedas de plata y salió a negociar y a preguntar cómo hacer para hacer rendimiento, y tuvo que ponerse un horario, y tuvo que hablar, y tuvo que poner la oración en primer lugar, poner los 2 raticos de oración en primer lugar. Que no te dé pena si te ven rezando tus hermanas, tu familia. No, es que ahora no te importa, porque tú estás hablando con Jesús, estás entendiendo tu vida, estás entendiendo lo que Él te va pidiendo. Decía San José María: no seáis precipitados en vuestra vida de piedad. Ya os he dicho muchas veces que cuando se desea sinceramente cumplir la voluntad de Dios, no se da una separación entre la oración y el trabajo, pero querría insistiros en que seáis delicados con el Señor. Es verdad que puedo decir, no, para mí 1 hora de oración, me decía la mamá, ella, para mí a veces 1 hora de juego con los niños es 1 hora de oración. Y es verdad. Es verdad. Y 1 hora de trabajo para ti por el computador es 1 hora de oración. Y es verdad. Porque te pones una imagen de la Virgen cerca, un crucifijo, se lo ofreces por alguna intención. La gente que va apareciendo en esos trabajos, si es contratación, si tienes empleados a cargo, si tienes un colega, una colega, pues ellos hacen parte de ese deseo de hablar con Dios. Pero necesitamos un silencio para hablar con Él. En otras palabras, lo que le estamos pidiendo al Señor es un alma contemplativa en medio del mundo. La contemplación en medio de tu trabajo ordinario, en tu familia, con ruido, con niños, con internet, con Zoom, con Skype, con lo que quieras, con Teams, con lo que sea. Ahí puede haber contemplación. Fíjate lo que decía San Juan de la Cruz, hablando de esa necesidad de la contemplación. Decía: la oración contemplativa es la oración del silencio. Las palabras en la oración contemplativa no son discurso, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. Son destellos, no son grandes homilías las que tienes que hablar con el Señor. Es un piropo, alguna ejaculatoria, son palabras que se dicen los enamorados. A lo largo del día, en cualquier momento, lo que estés haciendo, cuidando a los hijos, cuidando de tu novio, cuidando de casa, de tu trabajo, y al mismo tiempo pidiéndole al Señor esa contemplación en esos raticos de oración. Decía, y concluyo con estas palabras de San José María, esa promesa tan bonita: os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Quisiera terminar pidiéndole a San José,
A San José, que le enseñó a trabajar a su hijo en compañía de María. Le pedimos a San José que nos haga encontrar ese amor a Dios en todo lo que hacemos, sobre todo en nuestro trabajo profesional, y que nos ayude a vivir esos ratos de oración con delicadeza, deseando sacar todo el talento que Dios ha puesto en nuestras manos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.